Saludos a todos. Mi nombre es Camila Palma. Soy tutora de iGen Bolivia y voluntaria en Chicas Huasquiris. En esta oportunidad, quiero darles una explicación de la vacuna de Oxford para el SARS-CoV-2 en base al artículo científico de la revista The Lancet. ¿Por qué estoy queriendo hacer este video? Como ustedes saben, en los últimos días, el gobierno ha dicho a la población que va a recibirse lo que son un conjunto de dosis de la vacuna de Oxford. Y considero que es importante que la población esté informada acerca de esta vacuna. Vamos a empezar. Entonces, en esta presentación voy a hablar de 3 puntos principales. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la infección y la respuesta inmunológica SARS-CoV-2. Aquí vamos a ver el mecanismo por el cual el virus infecta a las células y la respuesta del sistema inmunológico. Este primer punto es muy importante para poder después comprender el contenido del artículo de la revista The Lancet. En el segundo punto ya vamos a empezar a analizar este artículo, viendo los objetivos y la metodología de estudio que se ha utilizado. Vamos a describir y explicar los procedimientos realizados para diseñar y evaluar la vacuna ChAd-Ox-nCoV-19, el cual es el nombre de la vacuna de Oxford. Y en tercer lugar, vamos a ver los resultados del estudio y la discusión. Vamos a exponer y analizar los resultados obtenidos en el estudio, sus limitaciones y los estudios posteriores que tendrían que darse después de este que se ha realizado. Sin más, vamos a comenzar con nuestra exposición. Como dijimos, vamos a ver la infección y respuesta inmunológica del SARS-CoV-2. Bueno, aquí tenemos un dibujo de lo que es la estructura del coronavirus y la visualización de la proteína S. Como pueden ver, los virus, como el coronavirus, son en realidad partículas de material genético y proteínas, básicamente. En este caso, el virus, el coronavirus, está conformado por un genoma viral, el cual es un RNA o ARN de sentido positivo, lo cual significa que ya contiene toda la información destinada a producir proteínas. Después, este material genético está asociado a una proteína denominada proteína N o de núcleo cápside. Esta proteína va a asociarse al material genético del virus para estabilizarlo. Todo esto es rodeado por una cápside. Esta cápside, que es como la cáscara, digamos así, del virus, está compuesta por diferentes proteínas. La primera es la proteína espícula, denominada también proteína S, que como pueden ver aquí es esta que está demostrada de color celeste. Esta proteína es muy importante porque tiene la función de actuar como una manito para el coronavirus. Eso significa que el virus tiene esta proteína para poder reconocer a las células que va a infectar. Después también se tiene las proteínas de membrana y la proteína de envoltura, que son estructurales, que como dijimos, van a formar parte de la cáscara o cápside del virus. ¿Cómo es que este virus va a poder infectar a las células? Lo que ocurre es que el coronavirus, como dijimos, tiene una proteína llamada proteína S que actúa como una manito que va a poder unirse con el receptor de las células, en este caso de los pulmones, por ejemplo. Este receptor es el receptor AC2. Una vez que esta manito del virus se una con el receptor presente en las células, va a poder ingresar a la célula infectada y lo primero que va a ocurrir es que va a liberar su material genético. Este material genético, como dijimos, es un RNA o ARN de sentido positivo, lo cual significa que ya directamente puede dar lugar a una proteína. El ribosoma de la célula infectada llega y da lugar a una polimerasa viral, que es una proteína codificada por el material genético del virus. Esta polimerasa viral
va a tener la función de replicar el RNA para producir varias copias del material genético del virus. Y también lo que va a permitir es obtener una serie de proteínas, que son las proteínas que forman parte de la estructura del virus. Entre ellas se encuentra la proteína S, que como dijimos es muy importante para la entrada del virus a las células que va a infectar. Una vez que ya se ha sintetizado todas las proteínas del virus y se han multiplicado las cantidades de su material genético, va a ocurrir un ensamblado de todo esto y la célula va a poder liberar lo que son los virus en una cantidad bastante grande. Ahora, una vez que esto ocurre, la célula va a tener una respuesta. La célula está siendo infectada, es decir, todo su sistema de la célula está siendo aprovechada por este virus, que es el coronavirus, para multiplicarse a sí misma. Y al hacer esto, el virus, como se libera en grandes cantidades, lleva a que la célula sufra un daño. Como la célula está sufriendo, manda una serie de señales a nuestros soldados de defensa, que son nuestras células del sistema inmunológico. Estas células van a tener la capacidad de reconocer estas señales de alerta, que son citoquinas inflamatorias, y van a permitir que todas estas células de nuestro sistema inmune sean reclutadas hacia el sitio donde está ocurriendo la infección de las células por culpa de este virus. Una vez que llegan, las células son capaces de dar lugar a cierto tipo de reacciones que van a permitir controlar esta infección. Por otro lado, tenemos que también estas células, que son las células infectadas, van a poder expresar en su membrana unos pequeños fragmentos moleculares que van a contener información para que las células de nuestro sistema inmune reconozcan que nuestra célula está siendo infectada por un virus extraño, ¿ya? En realidad, como pueden ver aquí, este es un mecanismo denominado presentación de antígeno, que lo que muestra es esta particulita que está en rojo, que es una molécula propia del virus que la célula muestra, como decir, mira, sistema inmune del cuerpo de X persona, estoy siendo infectado por este virus que tiene esta característica. Y es así que la célula T, que es una célula del sistema inmunológico, va a poder reconocer esto y va a decir, ok, y va a matar a la célula que contiene este virus para que no se siga replicando el virus dentro de ella y siga contagiando a más células de alrededor. Ahora, como ustedes saben, hay personas que tienen una buena respuesta a la infección por coronavirus y otras personas tienen una respuesta mala. Y eso es lo que ahora voy a explicar un poco. Cuando el coronavirus infecta a la célula susceptible, que es la célula que tiene el receptor para su manito, que es la célula AC2, va a darse lo que es la replicación viral y la liberación de virus nuevos, ¿no? Esto va a dar lugar a señales químicas de alarma, que como hemos dicho va a reclutar a las células del sistema inmunológico, que son los linfocitos T, monocitos y macrófagos. Ahora, dependiendo de cómo es la respuesta inmunológica, el paciente va a tener una buena evolución o una evolución muy mala, ¿ya? Cuando tiene una mala evolución, ¿qué es lo que ocurre? Se da lo que se llama tormenta de citoquinas, es decir, que la célula produce sin parar estas moléculas inflamatorias. Es como si todo el tiempo dijera, ayuda, ayuda, ayuda. Y estas células que van a venir a reclutarse por llamada de esta enorme cantidad de citoquinas van a llevar a que haya en primer lugar un daño a nivel de los pulmones porque se destruirían muchas células pulmonares y también estas moléculas de alarma o citoquinas van a poder viajar por el torrente sanguíneo y causar lo que es un daño multiorgánico, ¿ya? Y es esa la principal causa de muerte de las personas con coronavirus. Por otro lado, se tiene lo que es la mejora dependiente de anticuerpos.
Este es un fenómeno que se ha visto que se produce cuando los anticuerpos producidos no tienen la suficiente afinidad para eliminar al agente infeccioso, en este caso al virus, y es por eso que en vez de eliminarse, se mejora la entrada del virus a las células. Ese es un efecto llamado ADE, que es mejora dependiente de anticuerpos. Todo esto es lo que nosotros no queremos. Lo que se quiere es tener una respuesta inmunológica buena. Generalmente una respuesta inmunológica buena es muy acertada y muy específica. Como pueden ver aquí en esta imagen de una diana, una respuesta inmunológica va a poder atacar directamente al blanco, que sería al virus o a la célula infectada. Esto se logra gracias a una molécula llamada interferón gamma, que también es una citoquina, que lo que va a permitir es obtener una respuesta inmune celular que va a llevar a la producción de células que vayan y maten directamente a la célula infectada o al virus. Esa es respuesta inmune celular. Y respuesta inmune humoral se refiere a la producción de anticuerpos. Una respuesta inmunológica buena contra el coronavirus produce grandes cantidades de anticuerpos neutralizantes, que a diferencia de los anticuerpos del fenómeno AD, tienen una afinidad muy grande sobre la partícula del coronavirus y llevan a que se neutralice totalmente y no pueda ingresar a la célula. Recordemos que el virus necesita su manito para ingresar. Este anticuerpo neutralizante va a evitar que esta manito pueda agarrar a su receptor y por tanto no ocurre la infección y se previene. Ahora, vamos ya a entrar a lo que es nuestro artículo de la revista The Lancet que les he dicho que íbamos a analizar hoy. ¿Cuál es el nombre de este artículo? Es Seguridad e Inmunogenicidad de la vacuna ChAdOx-nCoV-19 contra el SARS-CoV-2, ¿ya? Es un estudio preliminar de fase 1 y 2, a simple ciego y aleatoria, controlada. Ya eso vamos a ir explicando. Este artículo ha sido publicado el 20 de julio del 2020, o sea, recién hace unos cuantos días, en la revista The Lancet. Y es el producto de un trabajo de varios institutos de investigación ubicados en Oxford, en Inglaterra en su mayoría, y también hay una unidad de investigación ubicada en Alemania. Bien. Entonces, vamos a empezar a ver los objetivos y la metodología del estudio. Los grupos de investigación, como ustedes saben, están muy enfocados en este momento en encontrar una solución contra la pandemia del coronavirus, ¿no ve? Una de estas soluciones es el desarrollo de vacunas, que lo que haría sería prevenir que la población se infecte por el coronavirus. Ahora, ¿cuáles son las características ideales de la vacuna contra el coronavirus? Primero, que sea administrada en 1 o 2 dosis. Segundo, que la protección que brinde dure al menos 6 meses. Es decir, que si te vacunas en enero, te dure hasta junio. Después, y muy importante, que pueda proteger a población altamente susceptible, como son personas de la tercera edad, el personal de salud que está altamente expuesto a personas infectadas con coronavirus y a personas con comorbilidades. Entonces, en base a todo esto, ¿cuál ha sido el objetivo de los investigadores de Oxford? Determinar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una vacuna viral vector que expresa la proteína espícula S. Ahora les voy a ir explicando cada uno de estos términos con calma. ¿A qué se refiere seguridad? Significa que una vacuna tenga el efecto deseado, es decir, que pueda prevenir la infección contra un virus, pero que sea seguro para diferentes grupos etarios, de diferente origen geográfico y con diferentes características individuales.
¿ya? No tiene que hacer daño a las personas. Reactogenicidad. Se refiere a evaluar las reacciones adversas que pueda tener esta vacuna. E inmunogenicidad, que evalúa la capacidad de esta vacuna de realmente proteger contra el coronavirus. Es decir, que el cuerpo en presencia de esta vacuna pueda producir todos los elementos de la respuesta inmune necesarios para llevar a una protección efectiva. Y ahora, esto de vacuna viral vector que expresa la proteína espícula, les voy a explicar con un poco más de detalle. ¿A qué se refiere? Vacuna viral vector que expresa proteína espícula. Esto significa, se inyecta un virus X que no tiene la capacidad de reproducirse dentro de la célula que infecta. ¿Cuál era el principal problema de lo que hemos visto en el coronavirus, en nuestras anteriores diapositivas? Hemos visto que este virus ingresaba a la célula, se replicaba dentro de ella y producía un montón de progenie viral que al final salía de la célula y la dañaba, ¿no ve? Esta vacuna no tiene esa capacidad. Si bien puede ingresar a la célula, no tiene la capacidad de reproducirse dentro de ella, ¿ya? Es un virus X, es decir, no es el coronavirus, no es una vacuna en base al coronavirus como tal. Pero tiene algo muy importante del coronavirus, que es su proteína S. Recordemos que la proteína S era la proteína que actuaba como mano para el coronavirus, ¿no ve? Que permitía que agarre a la célula a infectar. Este estudio se ha hecho en base a otros estudios previos que han ido identificando a cada uno de estos componentes como muy importantes para generar una respuesta inmunológica buena. Se ha utilizado como una de las bases uno de los artículos publicados por un grupo de investigación en China que ha identificado al adenovirus como un vector viral muy bueno para producir vacunas, ¿ya? Y por otro lado, se ha utilizado otro estudio de Estados Unidos que identifica a la proteína S como muy importante también para desarrollar vacunas. Ahora, ustedes se preguntarán por qué he puesto en la imagen una chica disfrazada de Cenicienta. Es para explicarles mejor cómo es esta vacuna. Si ahorita yo les digo Cenicienta, inmediatamente van a pensar en el dibujo de Disney, que es la princesa de vestido celeste y cabello rubio, ¿no ven? Esa es la Cenicienta original. Si ven a esta chica, es una Cenicienta falsa, digamos así. Es una chica disfrazada de Cenicienta. ¿Cómo ustedes saben que esta chica es Cenicienta o la asocian directamente a ella? Porque tiene el cabello rubio y el vestido celeste, ¿no ve? Que son como las marcas principales de la Cenicienta original. Eso es básicamente esta vacuna. La Cenicienta original sería el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y la chica disfrazada sería el adenovirus, que es el virus que va a presentar ciertas características del coronavirus para que el sistema inmunológico sea engañado, digamos así, y piense que está atacando al coronavirus. Pero en realidad no es el coronavirus, es el adenovirus que tiene en su estructura a la proteína S que va a poder activar al sistema inmunológico para que diga que algo está mal con esa célula infectada. ¿No ve? Bien, una vez que ya hemos aclarado cómo es la vacuna en sí, vamos a hablar de cómo son los participantes de este estudio. Bueno, son participantes voluntarios, que son un total 1077. Estos pacientes voluntarios eran entre 18 y 35 años y no tenían enfermedades de base, ¿ya? Han sido distribuidos en diferentes grupos dependiendo del tratamiento que se les ha suministrado, básicamente, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere que es fase 1 y 2? Eso se refiere a que es un estudio en una cantidad de participantes relativamente pequeña y que se evalúa dos cosas: la reactogenicidad o aparición de efectos adversos y la inmunogenicidad
o producción de respuesta inmunológica acertada contra el agente patógeno, ¿no? Que en este caso sería el coronavirus. A simple ciego significa que las personas no sabían si estaban recibiendo la vacuna contra el coronavirus o un placebo. En este caso, el placebo que se ha utilizado es una vacuna llamada MenACWY, que es una vacuna para la meningitis, ¿ya? Es por eso que los pacientes no sabían si habían recibido una vacuna contra el coronavirus o otra, ¿ya? Y el hecho de que sea controlado aleatorio significa que todos los participantes tenían la misma probabilidad de estar dentro de cualquiera de los grupos de estudio. Ahora, una de las variables que se ha evaluado ha sido el efecto del paracetamol como profiláctico para las reacciones adversas. Ya ustedes saben que el paracetamol tiene la característica de ser antiinflamatorio, ¿no ve? Así que lo que se ha visto es si las personas que recibían paracetamol junto con la vacuna, es decir, al día siguiente de la vacuna, tenían menos efectos adversos que las personas que no recibían paracetamol. Por otro lado, se ha visto el efecto de un refuerzo, ¿no ve? Hay vacunas que se administran una sola vez en la vida, pero hay vacunas que necesitan un refuerzo, que es una segunda dosis, que digamos así que reactiva o refuerza, como su nombre lo dice, la respuesta inmune generada en la primera dosis. Así que se han seleccionado 10 personas para que reciban una segunda dosis. Entonces, respecto a las reacciones adversas, los participantes podían indicar si esta reacción era local o sistémica. Local significa que es reducida al sitio donde se inyecta la vacuna, es decir, generalmente al músculo deltoides. Ahí podía ocurrir endurecimiento, picazón, dolor, enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor. Y si fuera sistémica, tendrían otro tipo de síntomas como escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, malestar, dolor muscular y náusea. Todos estos eran los posibles efectos adversos que podían haber tenido y podían indicar si era leve, moderado, severo o si era tan pero tan fuerte que han necesitado una hospitalización. Aparte de esto, lo que se ha evaluado es la inmunogenicidad. Hemos dicho que estos estudios de fase 1 y 2 evalúan esas dos cosas, reactogenicidad e inmunogenicidad. Respecto a la inmunogenicidad, se ha visto la capacidad de producir anticuerpos IgG. Eso se refiere a que los pacientes puedan producir anticuerpos que controlen la infección, ¿no ve? Que realmente el sistema inmunológico está detectando algo raro y está reaccionando produciendo anticuerpos en una respuesta inmune humoral. Esto se determina por una técnica de laboratorio denominada ELISA, la cual es muy difundida y muy utilizada en todo el mundo. Por otro lado, también se han medido lo que son los anticuerpos neutralizantes. Eso se refiere a los anticuerpos que tienen la capacidad de evitar que el virus ingrese siquiera a la célula. O sea, el virus ya pierde prácticamente su manito que le permitía entrar a la célula y eso se debe a los anticuerpos neutralizantes. La medición de estos anticuerpos neutralizantes se realiza con técnicas más complicadas que se basan en la formación de placas, ¿ya? Y finalmente se tiene a la medición del interferón gamma. Si recuerdan, en anteriores diapositivas les indicaba que esta molécula era muy importante porque permitía activar la respuesta inmune celular y humoral. Bien, ahora vamos a ver cuáles han sido los resultados y la discusión de este estudio. Primero, las reacciones adversas. Se ha visto que las reacciones adversas más frecuentes eran la sensibilidad y el dolor en la zona de vacunación, que serían reacciones adversas locales, y reacciones adversas sistémicas serían fatiga y dolor de cabeza. Eso ha sido lo más común. Respecto a la severidad y la intensidad, se ha visto que esta era mayor el día 1, pero que los pacientes que tomaban paracetamol sufrían reacciones adversas mucho más suaves, o sea, disminuía mucho su severidad.
Y finalmente se ha visto que después del refuerzo, las personas tenían reacciones menos severas que la primera vez que habían sido sometidas a la vacuna. Respecto a la respuesta inmune, el pico de anticuerpos de IgG, cuando se daba una sola dosis, ocurría el día 28 y el día 56 después de la vacunación iba bajando. Se mantenía, pero había bajado. En cambio, en las personas a las que se les dio refuerzo, el día 56, la cantidad de anticuerpos IgG se mantenía muy alta, 6 veces más alta de lo que ocurría el día 56 en los participantes que habían recibido una sola dosis. Se ha visto que el paracetamol como agente profiláctico de reacciones adversas no tenía ninguna influencia en estos títulos de anticuerpos. Después, y muy importante, y es una de las cosas más prometedoras de esta vacuna, que logra producir anticuerpos neutralizantes, al menos en el 100% de las personas que han recibido el refuerzo. Y respecto al interferón gamma, se ha visto que existe una respuesta inmune celular, es decir, que la célula va y directamente mata, ¿no?, a la célula infectada o al virus. Y eso ocurre el día 14, el pico. Y el día 56 aún continúa esta actividad citotóxica. Respecto a esto, viendo todo esto, podemos ya señalar cuáles son las fortalezas y debilidades de este estudio. Las fortalezas son las siguientes. Se ha visto que los efectos adversos son entre leves y moderados y que pueden mejorarse con paracetamol. Es decir, que el consumir paracetamol al día siguiente cada 8 horas puede prevenir y disminuir en gran medida estos efectos adversos. Respecto a los anticuerpos neutralizantes, se ha visto que sí se producen y que estos son muy importantes porque cuando se ha experimentado en macacos, se ha visto que cuando estos eran expuestos a coronavirus y tenían estos anticuerpos neutralizantes, no se infectaban. Los anticuerpos IgG también han estado presentes y se ha visto que sus valores pueden ser suficientes para determinar la protección. Recuerden que a diferencia de los anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos IgG son determinados por una técnica mucho más sencilla denominada ELISA, que como les he dicho es ampliamente difundida y se realiza en muchos laboratorios y todos los bioquímicos prácticamente estamos familiarizados con esta técnica. El tener títulos altos de IgG supondría una protección contra el coronavirus. Después se ha visto que la respuesta de los linfocitos T, es decir, la respuesta citotóxica donde la célula iba y mataba directamente a la célula, se mantenía por 56 días y que la dosis de refuerzo es realmente muy útil porque aumenta lo que son los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, como todo tiene sus limitaciones y los mismos investigadores de Oxford lo reconocen. Ellos dicen que el seguimiento de los participantes es corto, porque ellos dicen que no, que este estudio se ha realizado desde el 23 de abril hasta el 21 de mayo y es todavía muy poco tiempo, hasta julio incluso, como para decir si realmente es al 100% es súper buena esta vacuna, digamos. Pero los investigadores de Oxford han indicado que van a hacer un seguimiento durante un año entero a estos pacientes para ver que realmente sea una vacuna segura y efectiva. Lo de la dosis de refuerzo también es un punto débil porque se ha administrado a muy pocos participantes, solamente a 10. Y finalmente, es difícil generalizar porque en primer lugar es el primer estudio en humanos y en segundo lugar los voluntarios eran personas jóvenes, sanas, o sea, sin comorbilidades y de origen caucásico. En base a todo esto, los investigadores de Oxford se han propuesto metas. Lo que ellos quieren ahora es ver si esta vacuna puede realmente proteger a personas de la tercera edad, personas altamente expuestas como el personal de salud y personas altamente susceptibles como personas con comorbilidades.
Eso es lo que quieren ver. Y para eso también han identificado que necesitan que la vacuna sea aprobada en diferentes lugares del mundo, lo que va a hacer que los participantes ya no sean solamente europeos, sino que tengan diferente origen geográfico. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la exposición de este artículo y que les haya sido útil e informativo. De todas formas, en la descripción se encuentra el link del artículo completo que ustedes pueden revisar si gustan. Y muchas gracias de nuevo a nombre mía y también en nombre de las organizaciones a las cuales represento en esta ocasión, que son las Chicas Huasquiris y AIJA en Bolivia. Muchas gracias.